Pueden sentarse. Primero, unos cuantos avisos parroquiales. Hacemos una cordial invitación a las pláticas de formación Duc in Altum, que son los lunes a las 7:30 de la noche, aquí en el Centro Cultural Isabel la Católica. Este lunes el tema son las 3 vidas de Conchita Cabrera. El tema lo va a dar una religiosa del Espíritu Santo, que además es la sobrina nieta de Concepción Cabrera de Armida. Se lo recomiendo muchísimo. Este sábado 18 tendremos también el apostolado de Misión San Pedro, de evangelización callejera, por acá en las calles del centro. Empieza inmediatamente después de la misa de 11:30 en sábado. El domingo 19 también tendremos las vísperas de la fiesta de San José. Iniciamos con vísperas cantadas, procesión, y también tendremos el altar tradicional con los panes, pasteles y fruta. Ojalá que todos puedan participar. Será a las 6 de la tarde en Casa Cristo Rey. También estamos buscando voluntarios que nos ayuden con las varias actividades de Semana Santa. Si te gustaría participar, comunícate por favor con la oficina. También decirles que el fin de semana pasado y el antepasado hubo colectas para el seminario diocesano y el seminario de la Fraternidad. Para el diocesano se juntaron 14,500 pesos. Para el seminario de la Fraternidad apenas se alcanzaron a juntar 20,000 pesos. El seminario de la Fraternidad pues es el que forma los seminaristas y sacerdotes que atienden las parroquias de la Misa en Latil. Y hoy celebramos el tercer domingo de Cuaresma. La epístola está tomada de aquella de San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos carísimos y caminad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo a Dios por nosotros, como una oblación y una hostia suave y olorosa. Que no se nombre siquiera entre vosotros la fornicación, ni ninguna inmundicia, ni la avaricia, como conviene a los santos, ni la torpeza, o las palabras estúpidas, o las chocarrerías, que no vienen al caso. Antes reine siempre la acción de gracias. Sabed y comprended que ningún fornicador, o inmundo, o avaro, ni todo lo que sea servicio de los ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os seduzca con vanas palabras, porque por ellas vino la ira de Dios sobre los hijos de la incredulidad. No os hagáis pues partícipes de su castigo, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en una bondad, en una justicia y en una verdad absolutas. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús arrojando un demonio, y éste era mudo. Y habiendo arrojado al demonio, habló el mudo, y se admiraron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, echa él los demonios. Y otros, tentándole, le pedían un milagro del cielo. Pero él, cuando vio sus pensamientos, les dijo: todo reino que esté dividido entre sí será desolado, y una casa caerá sobre la otra casa. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque vosotros decís que yo arrojo los demonios por virtud de Belcebú. Mas si yo arrojo los demonios en virtud de Belcebú, vuestros hijos, ¿por virtud de quién los expulsan? Por lo tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Ahora bien, si yo lanzo los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado ya a vosotros el reino de Dios. Cuando un fuerte armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Pero si viene otro más fuerte que él y le venciere, le quitará todas sus armas en quienes confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares sin agua, buscando descanso, y no encontrándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando torna, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y el fin de aquel hombre es peor que su principio. Y sucedió que cuando decía estas cosas, alzando la voz, una mujer de la turba le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él dijo: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? El texto del Evangelio del día de hoy nos habla de un endemoniado que además es mudo. En otros pasajes paralelos, en otros evangelios, encontramos que también se le refiere a este mismo endemoniado como ciego, sordo y además mudo. La explicación clásica, la interpretación clásica de este pasaje es que este endemoniado representa el alma de un pecador. El alma de un pecador termina siendo ciega, y es ciega principalmente a la gravedad del pecado, a las consecuencias que trae el pecado. Muchas personas que tienen un pecado, en especial que es algo en lo que a lo mejor caen mucho, en más de alguna ocasión piensan, pues la verdad es que no es tan grave. Malo, 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 así pues no es. O hay algunas personas que dicen, bueno, si yo hago esto en la privacidad de mi casa y no molesto a nadie, pues ¿cuál es el problema? Se les olvida que, aunque los pecados sean privados, siempre hay consecuencias para uno mismo, pero también para los demás. Tenemos que recordar que cuando un miembro del cuerpo místico de Cristo está enfermo, el cuerpo místico de Cristo está enfermo. Además, por poner un ejemplo, imagínense a alguien que ve imágenes impuras, ¿no? Esa persona, ese tiempo que está gastando en cometer este pecado, es tiempo que a lo mejor él podría estar dedicando a hacer algo que debería de hacer, o algo que sirve de provecho. Son gracias que nosotros nos recibimos a través de él. Y además los pecados lo que hacen es que empiezan a informar el carácter de una persona, siempre. Imagínense a esta misma persona que ve cosas impuras, después ya va a ver a alguien que está cometiendo un pecado y va a decir, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Y no va a decir nada. O va a empezar a decir, bueno, mientras no moleste a nadie, ¿cuál es el problema? Porque eso es lo que él espera para sí mismo. ¿Ven? Y es más, si esperáramos a ser perfectos, impecables, para poder decirle a alguien, oye, pues no hagas eso que está mal hecho, pues nadie nunca diría un buen consejo a otra persona, porque todos somos pecadores y todos cojeamos de alguna parte, ¿no? Pero fallamos también a la caridad cuando, por no decir nada, como por vergüenza o por sentirnos como indignos, de repente, pues no le echamos la mano al otro y le decimos, oye, tal vez eso que estás haciendo no es buena idea. El alma del pecador también se vuelve un alma sorda. Se vuelve sorda al llamado de la gracia. Muchas personas, después de mucho pecar, empiezan a pensar, pues bueno, ¿para qué me voy a confesar si de todos modos voy a volver a pecar? Y en lugar de volver a la gracia después de pecar, se empecinan en su vicio. Hay personas que esperan, no, primero voy a vencer este pecado, primero voy a vencer a Satanás y después me confieso. ¿Cómo vamos a vencer el vicio y a Satanás si no tenemos la gracia de Dios de nuestra parte? Hay personas que también, al ser sordos al llamado de la gracia, intentan matar su propia conciencia. Intentan convencerse a sí mismos ya no nada más de que esta cosa no es tan mala, sino de que efectivamente es buena. Empiezan a pensar que, bueno, esto que hago yo es natural, es normal, entonces no debería de ser pecado. Hay otras personas que llegan al extremo de decir, bueno,
Lo que pasa es que la iglesia que quiere tener poder y que quiere tener influencia sobre las personas, inventa reglas para podernos tener bajo su yugo. Entonces, ese pecado, que a mí me gusta, pues no es pecado. Y luego hay personas que dicen, bueno, es que no es que yo sea malo. Lo que pasa es que como mi bisabuelo pecó una vez y fue masón, entonces yo tengo una maldición y no puedo dejar de pecar. Le echan la culpa al bisabuelo que ya se murió. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Porque acuérdense que el pecado personal es eso, personal. El bisabuelo que fue masón no te está diciendo peca. No. Hay otras personas que dicen, no, lo que pasa es que tengo una vejación satánica y es Satanás mismo el que me está incitando constantemente a pecar y necesito ir con un exorcista. ¿El diablo te está obligando a pecar? ¿Te puede obligar a pecar el diablo? ¿Te puede obligar? No. El pecado personal es personal, responsabilidad propia. Entonces, estas maneras de pensar es ensordecerse a la gracia y es no tomar responsabilidad por los pecados propios y echarle la culpa al abuelo o al bisabuelo porque alguna vez pecaron, o al diablo. Yo no tengo la culpa, es el diablo. El alma de un pecador empedernido, es decir, también se vuelve muda. Primero se vuelve muda al pecado ajeno, porque como ya les decía, nosotros al ver nuestra propia miseria de pecadores, empezamos a decir, bueno, ¿quién soy yo para decirle nada? Nuestro pecado nos hace tolerar el pecado de los demás. Con esto no quiero decir que seas un metiche, que estés diciéndole a todo el mundo que lo que están haciendo mal. Hay que tener prudencia y caridad. Siempre, prudencia y caridad. Hay personas que también por mantener la paz no dicen nada. Por ejemplo, imagínense este ejemplo terrible, muy, muy desgraciado y muy común, que mamá tiene un hijo y el hijo lleva a la novia a vivir a su casa. Pero por mantener la unidad y la paz de la familia, mamá no dice nada y deja que hagan lo que quieran por mantener la paz. Pero esa paz es una falsa paz. La paz es definida como la tranquilidad del orden. Esto significa no nada más que las cosas estén tranquilas, sino que las cosas tienen que estar ordenadas hacia Dios. Si hay tranquilidad, pero las cosas no están ordenadas hacia Dios, significa que hay una tranquilidad para pecar o una libertad para cometer pecados. Esa no es una verdadera paz. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? También el alma del pecador, empedernido, se convierte en un mudo acerca de sus propios pecados. Hay personas que dejan de venir a confesarse porque dicen, yo prefiero ser honesto y pecador a ir a confesarme y ser como esas viejecillas que se confiesan y critican. Yo prefiero ser honesto y pecar, ser un pecador, que la gente sepa que soy un pecador. Yo no les voy a mentir, yo soy pecador. A ser como esas personas, esos hombres que van a misa y de todos modos son muy enojones. Eso significa que uno prefiere su pecado a cuando menos intentarlo. Esta honestidad no es una honestidad real, sino que nace del amor propio. Es decir, yo pecador soy honesto, soy más honesto que esos hipócritas que van a misa. Yo pecador soy mejor que ellos que intentan. A lo mejor sí,
pero las probabilidades son que aquel que se empecina en el pecado y no quiere mejorar, pues bueno, llévalas de perder. Y también esta actitud nace del amor propio, pero también de un amor al pecado. Es decir, amo tanto este pecado que prefiero no intentar mejorar. No me vale la pena dejar este vicio. Más bien, voy a ser honesto. Y ya está. Que siendo honestos, pues todos somos pecadores. Pero también intentamos dejar nuestros pecados, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? También el pecador empedernido siente una especie de vergüenza para confesarse. A lo mejor uno dice, me confesé una semana y volví a caer en lo mismo, pues ¿para qué me voy a confesar? O uno se asoma al confesionario a ver quién está. No, me va a regañar. Me va a regañar, ya me confesó la semana pasada, me va a decir no sé qué cosa. O yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos asomamos a ver quién está y dice, esto no me va a costar menos que tres rosarios. Uno ya empieza a rezarlos un poquito desde antes, ¿no? Pero bueno, vamos siendo sinceros. Que no importa la penitencia que te ponga el Padre, no importa que te ponga a rezar el rosario con corcholatas en las rodillas, eso es preferible a por vergüenza callar el pecado y que la penitencia sea eterna, ¿no? O a mí me daría más vergüenza que en el juicio final me dijera el Salvador, apártate de mí, maldito. No sé, me parece preferible que me regañe el Padre Ginán cuando me confieso, ¿no? No regaña el Padre Ginán. Tenemos que tener presente siempre que cuando nos confesamos hacemos un acto de humildad, reconocemos nuestros errores, nuestra pequeñez, nuestra necesidad de Dios y a través también de la confesión pedimos auxilio para no pecar más. Cuando nos confesamos tenemos que también confesar nuestros pecados concretos. No se vale decir nada más, Padre, pequé en contra del sexto mandamiento, y esperar que eso sea suficiente. Tenemos que ser concretos, porque esa frase puede significar un montón de cosas, ¿cierto? Tenemos que ser concretos. Con esto no quiere decir que me den detalles, pero cometí este pecado, ¿no? También es bueno decir el número de veces que uno pecó, porque no es lo mismo decir robé a robé 20 veces. No es lo mismo decir Padre, le fui infiel a mi esposa, a Padre, le fui fiel a mi esposa todos los días durante los últimos 2 meses. ¿Verdad que es bien distinto? Y a través de esas confesiones hacemos un acto de humildad. Nos reconocemos en toda la extensión de nuestros pecados, pero también nos disponemos a recibir la gracia en toda la extensión de la misericordia de Dios. También acá muchas veces sentimos como que no nos confesamos bien, como que se nos olvidó algo. Mira, si hiciste un examen de conciencia, bien, pero luego después, a la hora de confesarte, no te acordaste, o de verdad, en tu examen de conciencia no te vino a la mente ese pecado, no te apures. La siguiente vez que te confieses, lo dices en santa paz. O a lo mejor, yo también creo que les ha pasado que dicen, no me acuerdo si confesé aquella vez que cuando tenía 10 años yo le robé una manzana a mi compañero de la primaria. ¿Qué sé yo? Alguna vez les habrá pasado. No sé si lo confesé. Bueno, en santa paz, la siguiente vez que te confieses, lo declaras y ya está. Las confesiones generales o confesiones de vida se hacen 2, 3 veces en toda la vida. Generalmente cuando uno entra
a la vida religiosa o al sacerdocio, cuando uno se va a casar, cuando uno se va a morir, o terminando unos ejercicios ignacianos. De otra manera, más bien, la vía común es si te vas acordando de las cosas, pues a lo mejor las apuntas a algún lugar y cuando te vuelvas a confesar, lo dices y ya está. Porque de otra manera lo que puede suceder es que uno se vuelve escrupuloso y uno empieza a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar y luego después eso uno le puede causar una enfermedad espiritual, el escrúpulo, ¿no? Pero bueno, esta Cuaresma tenemos que hacer un propósito de cada vez más hacer mejores confesiones, de hacer confesiones cada vez más humildes, de hacer confesiones cada vez con un dolor de nuestros pecados más profundo. Hay que hacer ese intento, porque la confesión es la vía normal, común y más fácil de empezar una vida de conversión, de escuchar el llamado de la gracia, de tener frente a los ojos el magnífico sacrificio del Calvario y de quitarnos el mutismo del pecado para empezar a alabar hoy en la tierra y en la eternidad a Cristo nuestro Salvador. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde, Dios de la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.